Hola, hola almas guerreras, soy Ara, tu host, coach empresarial 3.0 por profesión y vocación y alma guerrera por pasión. Gracias por estar aquí, por compartir tu luz en este espacio. Hoy quiero contarte y compartir contigo cómo fue que integré a mi vida la necesidad de romper constantemente con los juicios. Esto es muy importante para que no te dejes asustar como me pasó a mí. Esto es Soy Alma Guerrera Podcast. Bienvenidas. Hola, hola almas guerreras, por aquí en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de Soy Alma Guerrera Podcast. Hoy, más allá de compartir tips y eso, también quiero que este espacio sea bastante vivencial desde la experiencia, desde lo que me pasó a mí, y esto de alguna manera te pueda servir a ti desde la práctica en la vida tal cual cuando nos toca enfrentarnos a ella. Y la historia empieza, quiero empezar y partir por lo que me pasó la primera vez que fui a un concierto de rock. Y fue hace unos pocos días, de hecho fue la semana pasada que fui por primera vez a un concierto de rock. Y seguramente tú me estás preguntando, ¿pero qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de que eso te asuste? En contexto te pongo, es que no me he considerado nunca una persona fan o que me guste de alguna manera el estilo de música rock, y de hecho en mi mente estaba de que eso no es para mí, de que eso quizás no es tan bueno, y empecé como en mi mente, mis pensamientos lo estaban etiquetando con adjetivos de que si eso es como muy pesado, es malo, trae cosas un poco confusas a mi mente y laberintos en mi mente, etcétera, etcétera. Y ni qué decir de las personas que lo rodean. Ya mi mente estaba con 1000 juicios trabajando rápidamente de que las personas que escuchan rock o que van a un concierto de rock son tal y cual, o son personas así, son personas de acá y allá. No quiero mencionar adjetivos, pero sí, básicamente desde esa línea, la verdad, un poco pesada desde mí, y lo reconozco. Entonces pasó que mi esposo chino, él sí es en cambio muy fan, amante de la música rock desde siempre. Yo le conocí así, y esta vez, este año, bueno, él hace años fue a un concierto de una de sus bandas favoritas de rock. De hecho es una banda de aquí de donde vivimos, de Quito, de Ecuador. Y hace años fue a este concierto, y él me dijo que la próxima vez que fuera a este concierto, que se diera la oportunidad, lo quería hacer conmigo, porque era como algo súper importante y algo que le llenaba a él su corazón, su energía, etcétera, etcétera. Bueno, pasó la pandemia, en fin, y este año, y bueno, este grupo había como ya dejado a un lado de tocar su música, y este año se reencontraron. Tanto fue la emoción de mi esposo que ni siquiera lo pensó, por decirlo así. De la emoción él sentía que era como una cosa súper grande, súper importante, y está bien. Y él compró los boletos para él y para mí. Bueno, un amigo también iba, pero en ese caso él tomó la decisión y nos compró a los dos. En aquella conversación hace años yo dije como sí, está bien, dale, vamos al concierto, no tengo lío. Claro, o sea, honestamente te cuento, alma guerrera, lo dije desde el compromiso en ese tiempo. Te estoy hablando como hace unos 3-4 años, no lo sé, más o menos. Pero sentía que no iba a pasar, ese sentimiento de, sí, dices esto, pero no va a pasar. Entonces dije, bueno, llegó el momento que mi esposo sí se lo tomó en serio mis palabras, y ahí va la primera perla, entre paréntesis, que son tan importantes las palabras. Las palabras tienen poder y tienen efecto en la otra persona. Por más que para mí parecía como, sí, dale, ajá, como mucho compromiso y muy superficial para mí, para él era algo muy importante. Y bueno, él compró, y cuento, la verdad te soy súper honesta, cuando él me dijo que ya estaban compradas las entradas para él y para mí, y bueno, su amigo también, pero era el punto de que él decidió por mí. Yo en ese momento, te soy muy honesta, muy franca, muy transparente, me enojé mucho, tuvimos una cierta, yo le llamo discusión de diferencias entre mi esposo y yo, porque yo no estaba de acuerdo y yo lo veía desde la óptica
en ese momento de que él estaba tomando una decisión por mí y soy una persona independiente. Cuando eres individuo, por eso nos llamamos individuo, tienes la individualidad, es decir, el poder de decidir hagas lo que hagas y con ello ser responsable de tu decisión. Entonces me sentía como un poco a la defensiva de que había decidido por mí mi esposo y no me había como otra vez consultado. Entonces mi esposo trataba de defenderse y ahora que lo veo desde otra perspectiva, estaba en lo correcto de que él me decía, pero tú me dijiste aquella vez que cuando pasara este concierto lo íbamos a hacer juntos. Entonces yo no sabía cómo responder en ese momento más que no, pero no me dijiste, tenías que haberme consultado y haber confirmado y no sé qué. Y esas eran mis excusas y mi defensiva y era mi mente que en ese momento estaba resistiendo. Y ahí viene una perla más para tener a consideración. Nuevamente, la resistencia genera sufrimiento. En ese momento tal cual, yo simplemente estaba a la defensiva, estaba en medio de la resistencia de algo nuevo para mí. Sin embargo, bueno, para no alargar el asunto, pasaron los días, estas diferencias. No terminó muy así como muy de flores y mágicamente una discusión de lo más normal entre una pareja. Incluso cuando hablo de pareja no solamente hablo entre tu novio, novia, esposo y tú, sino que también pareja es par, ¿no? O sea, que puedas tener estas discusiones, diferencias con tu amiga, con tu mamá, con tu hermano, siempre va a haber estas diferencias. El punto es que cuando haya estas diferencias, poder tener en cuenta los puntos que piensa la otra persona y los puntos que pienso yo y llegar a un punto medio, a un punto en el equilibrio y poder identificar qué es lo que está pasando en medio de la situación, porque siempre en medio de una diferencia muy probablemente hay más de un juicio de por medio que está metiéndonos en más guerra y tortura, como lo dije al inicio. Es así que entonces pasó la situación en medio de esta diferencia que teníamos con mi esposo de que no, tú me dijiste que sí, vamos a ir juntos y yo le decía, pero no me volviste a confirmar en este momento, etcétera, etcétera. Yo me sentía, de verdad que mi cuerpo se sentía muy pesado, muy, muy complicado, muy estresado mi cuerpo y luego de unos días simplemente, en casa tomamos la iniciativa de que cuando estamos así, lo hablamos, lo discutimos en ese momento, nuestras diferencias, pero emocionalmente no estamos tan equilibrados para tomar un acuerdo. Entonces lo que hacemos es que en medio de esa diferencia vemos que los dos estamos cada uno defendiendo su punto y su parecer es que simplemente cada uno tome su lado, es decir, yo me vaya a hacer algo que me gusta hacer, él que se vaya a hacer algo que le gusta hacer. En el caso de él, por ejemplo, que él se va a correr, yo me voy a escribir. Cada uno tiene como ese momento a solas que te permite oxigenar y también desintoxicarse de eso que estás pensando, de eso que estás pasando. Y bueno, luego pasaron las horas, los días y volvimos a hablar del tema. Entonces, ahí poco a poco me di cuenta y a mí una herramienta que me sirve, como te estaba diciendo, es liberar mis pensamientos y desempolvar toda mi mente a través de la escritura, del journal que tanto les comparto y me encanta porque en serio creo que es una herramienta extremadamente potencial para todo este polvo que nos entra cada día. Entonces, a nuestra mente y a nuestro corazón, nuestra alma, por ende. Entonces ahí me empezaba a dar cuenta que había resistencia en mí, había resistencia por este concierto. Llegó un punto en el que en medio de estos días, delicadamente mi esposo me preguntaba, si gustas y no te sientes cómoda, yo puedo cancelar tu boleto, tu entrada, vendérsela a otro amigo. Entonces yo le dije, dame tiempo y lo vamos a ver más adelante, o sea, con la cabeza más neutral, no tomando decisiones desde la cabeza caliente, no tomando decisiones desde el juicio que me estaba invadiendo, no tomar decisiones desde la resistencia que me tenía un poco loca, un poco sin poder ver otros horizontes, otras perspectivas.
Y bueno, total que pasaron estos días, lo fui analizando para saber identificar qué sentía, por qué era mi comportamiento y si en realidad quería saber y bucear dentro de mí, saber si en realidad lo que me estaba molestando era lo que parecía, entre comillas, de que mi esposo en teoría no me había consultado, pero sí tenía súper presente que sí me lo dijo y más bien yo lo tomé como, sí, cualquier cosa. Entonces, las palabras tienen poder. Y creas lo que crees y creas lo que dices, creas lo que piensas, creas lo que emocionalmente, con lo que emocionalmente te estás expandiendo en su mayoría. Y a lo que voy entonces es que pasó que ya simplemente vi que había una resistencia en toda esta situación, es porque yo tenía en mi mente muchos juicios, entre ellos que la música rock no es para mí, que es para personas un poco así, asado y cocinado, como dice el dicho, con adjetivos de que las personas rockeras son así y tal cual. Bueno, pasó esto y simplemente empecé a aplicar ciertas herramientas que he podido conocer gracias a la experticia y a la experiencia, en este caso mucho del coaching, mucho del access. Entonces ahí empecé como simplemente dije, ok, la resistencia genera sufrimiento y no quiero sufrir. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que vaya a un concierto de rock por primera vez. Lo peor que puede pasar, me dije, ahora lo peor que puede pasar es que simplemente no te guste. Y gracias a Dios, por decirlo así, en estos momentos de la vida y de la generación, tengo un celular a la mano, me puedo poner en el celular, no sé, a tomar fotos, a escribo como que si estuviera, no sé, en medio de la playa con un journal. Ok, entonces tengo opción, es lo peor que puede pasar. ¿Y en realidad es lo peor? Me preguntaba. Bueno, dije, no es tan peor. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar, Ara? Entonces, me pregunté, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que conozca un mundo que lo estaba limitando y quién quita y me puede gustar, o puedo vivir otras sensaciones, sentir otras sensaciones, emociones, etcétera, etcétera. Entonces, es toda esa energía tan pesada en la que estaba envuelta por esa resistencia, y eso me estaba generando sufrimiento y eso estaba generando bloqueo en mi hogar en ese momento. Entonces, ¿qué me ayudó en medio del camino para decidir? Fue, como te decía, coaching y herramientas de Access. Entonces, a lo que voy es que lo que hice en ese momento para terminar tal cual la experiencia como tal, es que simplemente pasaron los días, solté el problema, porque eso también es otra cosa. La resistencia viene con el querer tenerlo ahí súper apretadito, como cuando tenemos esa mochila agarrada con las manos a la rienda que tiene la mochila, y es como te sientes como como cerrada la espalda, y simplemente dije soltar. Y que pase lo que tenga que pasar y simplemente disfrutemos del momento y del día. Llegó el día y efectivamente no pensé en lo absoluto nada, simplemente era como que mi cabeza tenía en mente que como que iba, no sé, como que iba a una nueva ciudad o iba a un nuevo país, o me invitó una amiga, un amigo, no sé, a una obra de teatro o qué sé yo. Entonces mi mente simplemente la empecé a reprogramar a través del journaling y el access, que iba a probar algo nuevo, y simplemente cual niña. El niño o una niña, cuando va a una situación nueva, una experiencia nueva, va sin expectativas, va desde la curiosidad. Y cuando experimenta ese nuevo momento, esa nueva situación, simplemente va desde la curiosidad, y eso le permite caminar de manera más libre, más tranquila, y no va como, sí, esta fiesta con mis amiguitos va a tener que ser así súper guau, con colores rosados y colores verdes, y si no, no me va a gustar. No, un niño simplemente va desde la curiosidad de haya lo que haya, lo vas a disfrutar, y al final del día simplemente tú vas a saber, tu alma va a saber si es algo en que lo quieres volver a repetir o no lo quieres volver a repetir. Sin embargo, lo disfrutó, punto. Entonces, de eso se trata la vida, de simplemente disfrutarla, de fluir con ella. Y
siempre desde la integridad, por supuesto. Mi bandera es siempre que todo lo que hagas y la libertad que tengas y las elecciones que hagas es que seas responsable de ellas y con ellas estés siempre fiel hacia tu integridad y la integridad de los demás. Eso es algo muy importante, es perla superior y máxima en esta gala de la vida que llamamos. Y bueno, finalmente llegó el día de lo del concierto, fuimos al concierto y lo único que fui programando y repitiendo en mi mente es tal cual. Así como en el ejercicio para ganar masa muscular, en el ejercicio para bajar de peso, hacemos repeticiones de un ejercicio, lo mismo es para la mente y para el alma. Tenemos varias herramientas para estar repitiendo y nuestro cerebro, que es el que nos conduce por la vida, pueda tener las mejores herramientas para saber hacia qué camino nos guía. Entonces, tenía dos opciones: subirme al taxi cuando íbamos al concierto e ir con una mentalidad de esto es un momento terrible y voy a conocer a personas terribles y voy por el compromiso y la exigencia de que es mi esposo y no puedo decir nada porque es mi esposo. Claro que puedo decir, no, mi amor, o sea, puedes ir tú con tus amigos y yo en otro momento iré cuando yo me sienta más tranquila. Pero si de verdad viene de esa energía de que te sientes tranquila quedándote en casa, pero si en realidad tu energía es que no vas a probar eso, que va tu esposo, algo como un concierto que es muy íntegro para todas las personas, es que ¿por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no conocer? Mi esposo suele decir que él no recomienda algo que no haya probado. Claro, siempre enfatizando nuevamente, desde la integridad. Entonces, es como él dice, yo no puedo recomendar, él es mucho más deportista que yo, entonces yo no puedo recomendar un ejercicio si yo no lo he probado. Yo no puedo recomendar un deporte si yo no lo he probado. Lo mismo es acá. Yo no puedo decir que la música rock es la peor o la mejor o está bien, un show más, si yo no lo he probado. Y es lo mismo. Entonces, ¿cómo reprogramé a mi mente mientras iba en el camino? Iba repitiendo herramientas de Access. Entonces, ¿qué iba pensando? Primero, lo más importante es que yo fui diciendo, universo, sorpréndeme, nada más. ¿Qué significa universo, sorpréndeme? O si quieres también le puedes agregar como el nombre del Dios en el que creas. Yo creo en Dios, entonces generalmente la verdad a mí me encanta y me llena muchísimo poner a estas herramientas a Dios primero. Entonces, Dios, universo, sorpréndeme. Dios, universo, sorpréndeme. Entonces, Dios, universo, ¿qué más es posible? Son dos herramientas de Access muy, muy claves. Y quiero que entiendas que estas herramientas de Access no significa no tienen juicio. Es igual que un niño, no está pensando si es bueno o malo. Simplemente te abres a la infinidad de posibilidades que tiene el universo, que tiene Dios para ti en ese momento. Y Dios y el universo siempre va a querer lo mejor para ti. Sin embargo, nuevamente reitero, estas técnicas, estas herramientas no tienen juicios. No es que si yo estoy diciendo Dios, universo o universo sorpréndeme, significa como, sorpréndeme con lo más guau. Solamente lo que yo quiero pensar. Cuando yo digo universo sorpréndeme es porque me estoy imaginando que va a ser la cosa más maravillosa del mundo. A veces simplemente es cosas tan pequeñitas, pero que puedas estar más presente y consciente de ese momento, y eso hace un marco, un espacio diferenciador, a diferencia de que si vas al mejor concierto del mundo y tu cuerpo está ahí pero tu cabeza está en Júpiter, como suelo decir. Entonces, esa es una herramienta muy, muy interesante, y luego con el tiempo te vas dando cuenta que empiezas a repetir estas herramientas en tu cabeza y tu mente te está induciendo a momentos, situaciones y personas mucho más expansivas y menos limitadas que como normalmente tenemos esa narrativa interna de no puedo, no quiero, las personas que están ahí son malas y ese momento va a ser feo y bla, bla, bla. Te vas a sorprender literalmente de todos los portales que se abren en tu vida cuando empiezas a aplicar herramientas que te invitan y te llevan a estar más presentes.
Otra herramienta muy clave para todo esto, ya vamos a entrar en la parte de los tips, es que en herramientas de Access es muy importante también, y también va de la mano un poco bastante con el coaching, es identificar de dónde viene esa emoción. En mi caso, yo tenía muchos juicios respecto a la música rock y a todas las personas que la rodeaban. Entonces, es preguntarme de dónde viene esto. ¿A quién pertenece esta mentalidad, este pensamiento, este juicio? Tan solo hacer la pregunta, ¿a quién pertenece esto? Cuando estés pensando en esa cosa un poco torturante, en eso tan pesado, o tengas ese sentimiento tan pesado, es preguntarte a ti misma, a ti mismo, ¿a quién pertenece esto? Y te vas a dar cuenta, y tu alma es tan increíble que tu alma, tu espíritu, ya sabe las respuestas. Y te las está diciendo, te las está susurrando. Tú le preguntas y te las susurra muy, muy claramente. Entonces, nos vamos a sorprender de que cuando nosotros preguntamos a quién pertenece esto, te vas a dar cuenta que hay en ocasiones que ese sentimiento, ese pensamiento no pertenece a ti. Y muchos de los juicios, ya vamos a conversar un poco más al respecto, muchos de los juicios vienen es por nuestro pasado. Y nuestro pasado no solamente me refiero a hace unos 5 años, 10 años con nuestras relaciones de pareja, porque a veces como que relacionamos el pasado con eso, literalmente el pasado, o sea, desde el momento que naciste. Entonces, ¿a quién pertenece esto? Y muchos de los juicios vienen de eso, de nuestras relaciones pasadas, que vienen desde la crianza, desde las personas con las que te rodeaste en tu crianza, desde bebé, desde chiquitita, chiquitito. Y ahí te vas a dar cuenta que tú dices, oh, wow, claro, esta emoción, este pensamiento, este juicio de que los rockeros son así tal cual X y Y cosa, no viene de mí, ya estaba metido en mi cabeza, tatuado en mi subconsciente, porque le escuché decir esto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mi abuela, a mi amiga con la que jugaba todos los días hasta los 10 años, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que entonces ese pensamiento, esa emoción, no viene de ti, viene de alguien más. Y está bien. Lo que quiero decir con esto es que tú puedas identificar de dónde viene, y luego de eso tú puedas también identificar si tú quieres quedarte con eso, si ese pensamiento, esa emoción es íntegro para ti. Quizás cuando eras más pequeño, más joven, capaz era íntegro para ti ese juicio, ese pensamiento, pero probablemente estás en otro momento de tu vida, porque como hablábamos en otro capítulo, estamos constantemente evolucionando como personas. Y ya probablemente no es válido ese juicio para ti, no es íntegro ese juicio para ti, no es auténtico ese juicio para ti. Entonces, en este caso, yo como Ara, al identificar esto, ¿a quién pertenece esto? Enseguida, muy claramente me vino de dónde venía este juicio, y sabía que venía desde mi crianza. Y me di cuenta, entonces evalué que esto ya no era íntegro para mí, porque estoy en un momento de mi vida en la que para mí mi prioridad es vivir más, mi prioridad es estar más presente, mi prioridad es tratar de derrocar lo más que pueda los juicios que hay en mi mente. Mi prioridad en este momento es disfrutar más antes de poner un juicio, de sentir antes de poner un juicio. Entonces ahí te vas dando cuenta con esa pregunta de ¿a quién pertenece esto? Y otra pregunta que se asocia que está muy relacionada con esto es como ¿qué es esto que siento? Pero bueno, esto lo voy a explicar un poquito ahora. Y es que entonces entramos a toda la parte de lo que es el juicio. Eso es básicamente lo que pasó en mi historia. Y en resumen y en conclusión de la experiencia tal cual de mi primer concierto de rock, es que ahora me río y digo, wow, ¿cómo estaba con esas ideas? Pero está bien, es parte de crecer. Fui al concierto de rock y en resumen me senté, empezó el concierto y honestamente me sentí tan wow.
No te voy a decir que, oh por Dios, de la noche a la mañana me volví fan y ahora me considero una súper chica rock. No me considero una rockera en este momento. De hecho, no me gusta ponerme etiquetas de si soy rockera, si soy reggaetonera, si soy popera, si soy salsera, etcétera, etcétera. No me gusta. Simplemente me gusta disfrutar de lo que cada uno tiene. Y cada estilo de música tiene su esencia, su brillo. Y me gusta disfrutar de ello. Simplemente disfrutar con ello. Me gustó mucho el concierto de Rock, la verdad. Para mí fue un espectáculo, una energía increíble la que viví ahí y destroné un montón de juicios que ya casi me iba a la tarima a ponerme a bailar como una loca, a rockear sin ser rockera, y me da risa que pasó esto, pero sí, o sea, me encantó toda la experiencia que viví ahí. Y todo lo que sentí, y simplemente luego decía, mi esposo al final me pregunta y su amigo, ¿qué tal la primera experiencia de un concierto de rock? Y lo que les acabo de decir, o sea, no me considero una rockera porque no me gusta etiquetarme en ningún tipo de género musical, pero me encantó, la disfruté muchísimo. No entendía ninguna letra porque obviamente no me sabía ninguna letra de las canciones, pero lo disfruté muchísimo. Estaba súper presente, me di cuenta que mi cuerpo estaba súper presente, mi mente estaba súper presente, estaba viendo cada detalle del escenario, de la música, cómo tocaban los instrumentos, la gente alrededor, cómo vibraban energía súper positiva. Y una cosa súper loca para mí e increíble e inspiradora es que la música rock tiene mucha letra muy inspiradora también. Entonces fue romper tantos juicios y me hizo sentirme súper feliz. Pero para esto tienes que abrirte a la posibilidad de romper con juicios y de identificar si quieres en realidad vivir en una vida más vivible o seguir con una vida un poco bastante sobrevivible. Y bueno, de esta manera, o sea, quiero enfatizar rápidamente entonces cómo es el tema de los juicios para que tú lo tengas súper presente y si lo eliges puedas trabajar en ellos. Primero que nada es entender de manera resumida que los juicios que emitimos parten de diferentes canales en nuestra mente. Pero el más arraigado, lo más fuerte, los juicios vienen, es lo que decía en un inicio, vienen de nuestra historia personal, de la gente que conociste, de las personas con las que te rodeaste, sobre todo de pequeño, de pequeña, lo que te enseñaron tus padres o la figura paternal que tuviste en tu infancia. También vienen esos juicios de tu experiencia laboral, de lo que has ido pasando en el momento y, muy importante, de las personas con las que te vas rodeando al momento. Porque entre paréntesis, una perla muy fundamental a manera de tip es que eres el resultado de las 5 personas más con las que más te rodeas cada día. Entonces piensa mucho en esto. Entonces, todos esos juicios están pegados a las vivencias del pasado. Y eso es lo que conocemos como juicios o como juicios de valor. Entonces hay 3 cosas muy importantes dentro del juicio para que tengas en cuenta, y es que los juicios te pueden ocultar muy probablemente, no quiero aseverar al 100%, pero sí, los juicios pueden ocultar la realidad. Y eso significa que los juicios te inhiben, te ocultan el presente, te hacen sobrevivir en el pasado o sobrevivir en la ansiedad del futuro. Y hablar no es inocente. La palabra escrita u oral, lo que hablas, es un acto activo y muy poderoso. Entonces es un acto que transforma el mundo en el que actuamos, en el que sentimos, en el que nos rodeamos. Y también tiene la capacidad de cambiar las posibilidades que pronuncias, que sientes, que recibes, con las que te refieres. Y es muy importante tener eso en cuenta para saber qué narrativa, qué diálogo interior está orquestando mi mente, tu mente, para crear u ocultar tu realidad. Entonces tú eliges si quieres seguir viviendo en el presente o sobreviviendo en una realidad oculta.
La segunda perla que es muy importante tener en cuenta es que los seres humanos somos generadores constantes de juicios. Los juicios siempre van a estar. No te estoy diciendo que yo o las personas que tenemos estas herramientas o tú que ya conoces, nunca más vas a tener juicios. Los juicios siempre van a estar. Es algo súper natural del ser humano, del comportamiento humano. Lo hacemos todo el tiempo y sobre todo prácticamente cuando observamos algo, cuando conocemos a alguien o cuando vamos a conocer a alguien. Y cada vez que nos volvemos más adultos, generalmente nuestro cerebro empieza a ser como más juicioso en el sentido, suena como extraño, pero no. Cada vez que nos volvemos más adultos, el cerebro humano se empieza a llenarse más de juicios. Somos más susceptibles a estar constantemente pronunciando y refiriéndonos a través de juicios. Entonces, y el tercero es que tengas súper presentes que los juicios tienen una doble cara. ¿Qué significa? Toda acción revela el tipo de ser que la ejecuta. Es como cuando, por decirlo en otras palabras, cuando criticamos a alguien, eso que estás criticando más habla de ti que de la persona de la que estás hablando. Lo mismo es los juicios. Si yo estoy juzgando que esos rockeros son X y Y personas y son personas oscuras y no sé qué, que no sé cuánto, estoy hablando más de mí, desde mi limitancia y no desde la de ellos. Entonces, los juicios vienen a eso, a mostrarte que estás hablando más de ti que de esa persona de la que estás mencionando. Y el lenguaje, reconoce eso, reconoce que actuamos de acuerdo a cómo somos. Si yo estoy juzgando que esa persona, esa mujer es una tal y cual, es más que nada estoy refiriéndome a mí en algo que yo tengo que trabajar. Entonces, es decir, si estaba actuando desde una ara llena de limitancia, una ara que quiere seguir atrayendo limitantes, entonces preguntarte, en cuanto a este concierto de rock que fui, entonces un juicio habla de uno y no de quién habla. Si yo digo esos rockeros son personas oscuras, llenas de laberintos, en realidad es una alerta de que yo debo trabajar en mí y no en los rockeros, porque probablemente nada que ver tiene que esté pasando que estos rockeros sean oscuros o lo que estés poniendo en juicio. Así que lo que más importa es que tengas en cuenta que los juicios siempre hablan más de quien lo emite, de quien se habla. Entonces, y que los juicios son ventanas al alma, a saber dónde poner ese foquito de lo que tenemos que indagar. Y la parte final es tomar en cuenta de cómo entonces trabajarlos. Los juicios siempre van a estar y la idea es que los juicios sean sean la oportunidad de abrirnos nuevos portales, nuevas oportunidades, en vez de cerrarnos al paso, a la situación, de cerrarnos a conocer una persona, un momento, etc. Y lo más importante es que es igual que las emociones. Siempre van a estar, lo importante es que podamos tener un mayor equilibrio para trabajarlas en ese momento. Tres perlas muy fundamental para trabajar los juicios. La primera, igual que las emociones, es primero identificarla, diferenciarla. Juicios de hechos. Los hechos son cosas simplemente tal cual son. Es decir, la mesa es negra, punto. Es un hecho. Y ya está, no le estás calificando. En cambio, el juicio es que esa mesa es negra y por ende está podrida o es de lo peor. Entonces, esa es la diferencia. Los hechos versus juicios, primero identificar. Si yo veo a una mujer que va pasando al frente mío y es rubia, un hecho es decir, esa mujer es rubia. Punto, es un hecho, no hay discusión en ello. Y un juicio sería decir, las rubias son tal y cual, son demasiado inteligentes o son demasiado tontas, por decirlo de alguna manera, sin ámbito a identificar a alguien, ¿ok? El segundo es indagar su origen, que era lo que hablábamos un poco, hacerte preguntas de qué es esto que siento, qué hago con esto y de dónde viene, a quién pertenece esto, qué hago con esto. Y preguntarte, ¿se puede cambiar? Y te vas a dar cuenta que muy probablemente sí lo puedes cambiar y todo empieza desde ti.
de que tú empieces a dar el paso, a elegirte, a comprometerte contigo mismo. Y 3, es evolucionarlos, es cuestionar el fundamento que tienen ese juicio que está llegando a tu mente, tu pasado, su origen. Y eso nos va a ayudar a derribar el bloque que nos está creando, a abrir nuevas oportunidades a partir de esto. Porque, por ejemplo, el ejemplo rápido del concierto de rock. Si yo me hubiese seguido alineada a ese juicio, me hubiese prohibido, me hubiese limitado a conocer una nueva experiencia de cómo es un concierto de rock. Y honestamente a mí me pareció una cosa muy diferencial a otros tipos de conciertos de otro género musical que he ido. Y me pareció un espectáculo muy, muy increíble. Y me la pasé muy, muy bien. Y desde una manera muy íntegra, muy auténtica para mí. Entonces me hubiese cerrado a esa nueva oportunidad de vivir ese presente. Entonces es tener súper en cuenta eso y ayudarte con preguntas, a evolucionarlos, a romperlos, a derribarlos. Como, ¿qué más es posible? Universo, sorpréndeme. ¿Cómo puedo cambiar esto? Cuerpo, disipa los pensamientos que me limitan. Alma, elimina esto que me estanca. Entonces son herramientas. Y escribir también te ayuda muchísimo a conocerte y poder saber qué es auténtico para ti, para poder derribar ese juicio que está ahí. Finalmente, entonces, todos hacemos juicios. Es una condición humana totalmente normal, válida. El compromiso de expresarlos, de darle vida a nuestros juicios, está en fundamentar nuestros argumentos. Es decir, expresar juicios entre comillas con hechos, no con argumentos propios. Eso se vuelve más sano. Es decir, los juicios siempre van a estar, pero es seguirte entrenando de que cada vez sean menos o que perduren menos tiempo sería mucho más sano para ti. Porque un juicio mucho tiempo en tu mente, en tu alma, a la única persona que le hace daño es a ti misma, a nadie más. No le va a hacer daño a la persona que estás juzgando ni a la que está alrededor. A la única persona que le hace un daño sumamente fuerte y grande. A la única persona que le hace daño es a ti misma. Así que intentemos derribarlos en menor tiempo esos juicios, derretirlos en menor juicio esos juicios, o simplemente direccionar más hacia los hechos. Esa mesa es negra, esa persona es alta, esa persona es pequeña y ya está, sin juicios. Entonces, como conclusión y para finalizar, los juicios siempre van a estar, siempre estarán presentes en nuestra mente. Lo importante es tener en cuenta lo que hay detrás de estos y su validez. Así que evitando los malos entendidos, los juicios infundados y ese daño que podemos hacer. Y que de esta manera podrás lograr abrirte a más posibilidades, a más sanación, a una vibración más fuerte, más alta y bonita en el presente y a futuro. Eres y soy responsable de los juicios emitidos. Y cuando tú cambias tus creencias, todo alrededor cambia. ¿Por qué? Porque a la gente, el comportamiento humano cambia a través del ejemplo, no a través de las palabras. Porque no hay nada más magnético que atraer desde el ejemplo y la acción. Y ten súper presente que las palabras que emitas son lo que creas en la realidad. Tienes el mapa, tienes la llave del tesoro, es momento de que tú elijas qué hacer con ellas. Tienes la opción de elegir también bucear hacia adentro de ti y regresar hacia ti, y cuando regresas te comprometes aún más, te comprometes de ti para ti en bucear hacia esas partes más oscuras de mí misma, de ti mismo, para encontrar más vida, mi más auténtica vida y menos sobrevivencia. Es como si le diéramos más oxígeno a nuestro corazón y más luz y vibración a nuestra alma. Eso, mis queridas almas guerreras, eso es lo que he vivido hoy día y lo que te puedo compartir para que también tengas súper presente en lo que te vaya pasando en la vida, en esta gala de la vida. Y si te animas también a hacer un poquito, bucear dentro de ti, recuerda que estamos en el reto gratuito de sanación.
de sanación de nuestras heridas del corazón junto a mí, mano a mano. Entonces te espero a través de YouTube. Te dejo aquí, también tienes una guía gratis, te la dejo aquí en la cajita de comentarios. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Compárteme tu frase favorita del capítulo de hoy, o a través de este medio, o a través de mi Instagram, Ara Guerrero C, para compartirte. Me alegrará muchísimo saber que has escuchado este episodio de podcast y que estamos creciendo juntas en este camino llamado vida. Mil gracias por llegar hasta aquí, mi alma guerrera. Recuerda que el que estés aquí es un acto de amor de ti para ti y que la sonrisa es la silueta más importante que debe resaltar en tu espejo. Soy Ara, tu coach empresarial 3.0. Sonríe siempre.